entonces ya se vuelve ética. Pero la primera parte de, digamos, de ese entendimiento va a ser desde una perspectiva EMIC, es decir, desde adentro. Ese es el objetivo, ¿sí? Que sea entendida desde adentro. Vamos a tener que va a ser complejo porque si la antropología estudia al ser humano, y de hecho estudia al ser humano vivo, ¿sí? No va a estudiar al ser humano desde sus restos, sino que generalmente suele interesarle más lo vivo, ¿sí? Aunque como vimos en la presentación pasada también, donde vimos las ramas de la antropología, vimos que es una amplia gama de temas los que se pueden abarcar, ¿sí? Porque los temas van a ser tan diversos como la humanidad. ¿Por qué? Porque la antropología se plantea como una ciencia holística, ¿sí? O sea, a los antropólogos nos proporcionan herramientas para estudiar en sí la condición humana, pasado, presente, futuro, desde la forma biológica, desde la forma social, lenguaje, cultura, ¿ya? Y la cultura es tan amplia, ¿sí? Y es tan distintiva del ser humano que va a tener, es como un abanico, ¿sí? Un abanico de oportunidades. Entonces, uno de los rasgos esenciales que le va a interesar a la antropología va a ser tanto la parte biológica como la parte cultural, ¿sí? Entonces, vemos que el método va a variar y va a ser amplio dependiendo a dónde vamos. En el caso de ustedes, creo que nos va a interesar un poco más la parte sociocultural, ¿sí? Tomando en cuenta que la parte del arte corresponde a la superestructura de una sociedad. Y para entender una superestructura es necesario entenderla desde sus participantes, desde sus productores, y para esto va a ser indispensable entenderla desde la antropología, principalmente esa rama sociocultural. Por supuesto que no podemos olvidarnos de la parte arqueológica, de la parte biológica, incluso de la lingüística. Los métodos se van a interesar sobre todo en la organización y el comportamiento social. Las sociedades van a ser complejas, ¿sí? Pero un antropólogo o el método antropológico va a tratar de desentrañar de ese complejo social. Uno de los principales elementos para poder entender ese complejo es la observación. La observación le va a servir al investigador a entender lo que está pasando. No entender su simbología, sino la dinámica de lo que pasa. Esa es una de las partes esenciales y distintivas del método antropológico. El método antropológico se llama etnografía. Eh, la etnografía se va a dividir en dos grandes puntos, ¿sí? O va a partir de dos puntos de vista en relación al concepto como tal, a su etimología. La etnografía, como todas las ciencias que terminan en grafía, va a describir, ¿sí? Pero vamos a tener también la etnología, y todas las ciencias que terminan en logía van a analizar. Entonces, el método va a tener esas dos amalgamas, esos dos engranajes, ¿sí? La etnografía, donde describe lo que se está viendo, lo que se está haciendo, lo que se está trabajando, ¿sí? Y la etnología, donde ya se analiza, y esta va a formar parte ya de la parte del concepto de ética a la hora de analizar, porque la descripción es una descripción detallada del fenómeno, de la sociedad, de la comunidad, el problema que se está estudiando, mientras la etnología, que ya va a ser el análisis, es propio del investigador, propio del etnógrafo, antropólogo, sociólogo que aplique el método,
pero ya se traslada a la parte de TIC, porque ya se van a crear teorías, conjeturas, ¿sí? Es como la parte, alguien tiene encendido su micrófono, es como la parte, eh, de decirlo de una manera burda, la parte que va a traducir lo que se observó, lo que se entendió, lo va a pasar a un lenguaje académico o comercial, dependiendo de dónde se vayan a presentar estos resultados, pero se trasladan a un lenguaje conveniente al investigador y al entorno donde vaya a presentar su investigación. Entonces, vamos a tener que la etnografía tiene 9 pasos. Esto no es una receta de cocina que tiene que por fuerza llevarse los 9 pasos. Pueden omitirse algunos, ¿sí? Pero por lo menos 5 van a ser esenciales para poder desarrollar una investigación desde la técnica etnográfica. Vamos a tener que se tiene primero la observación directa, ¿sí? Es cuando el investigador llega a una comunidad y empieza a observar el comportamiento cotidiano, eh, solo a observar, o sea, qué pasa, a qué hora se levanta la gente, con qué frecuencia van al mercado, dónde se reúnen, a ver qué está haciendo la gente en la comunidad en la que él o ella está, ¿sí? Luego tenemos conversaciones. Ojo, y dice conversaciones, porque estas van a ser por lo general de manera informal, ¿sí? Por supuesto, algunas veces pueden ser un poco más formales, ¿sí? Pero son charlas que el investigador que hace con la gente que le, que le interesa, el decir gente que le interesa, es gente que después de haber personas que después de haber observado considera que pueden ser informantes claves, ¿sí? Es decir, gente que puede proporcionarle la información que necesita para el tema que va a investigar o a desarrollar. Entonces, por ejemplo, puede, no sé, identificar que la señora del pueblo que siempre se entera de todo va al mercado y desayuna en el mercado, por ejemplo. Entonces puede intentar abordarla desde el mercado a la hora del desayuno para ver si es accesible, ver si posteriormente puede pasarle una entrevista, para ver, como para tantear el terreno podría ser, ¿sí? Yo tenía un profesor, Carlos René García, que en paz descanse, sí, que siempre nos decía que una buena fuente de información eran las cantinas. Entonces, pues también se puede ir a revisar, a buscar, a entender dónde podemos encontrar información. Posteriormente a estas conversaciones, ya el investigador debe irse a entrevistas, ya después de que ha realizado el contacto, puede solicitarle a las personas, entrevistarlas, que esto va a ser ya un cuestionario con una información que lo va a guiar a los resultados, a otras personas o a elementos ya bastante específicos. Las primeras 2 etapas, que es la observación y las conversaciones, son también importantes y complementadas porque forman parte de un paso, por así decirlo, general del método etnográfico que se llama Rapaport. Significa establecer relaciones armoniosas en la comunidad, es decir, trabajar para poder ser aceptado en la comunidad. Para poder establecer esto también es necesario eh, buscar ser presentado de manera oficial en las comunidades. Por ejemplo, ir con el sacerdote o con el pastor a presentarse, a contarle a qué va el investigador, qué va a hacer el investigador, para qué, para quiénes, ¿sí? Y que sea una autoridad el que los presente
para que sea más fácil ser aceptado, ya que no es, o sea, la gente o las comunidades no están esperando a un extraño para contarle su vida, ¿no? Entonces, es un trabajo que lleva un poco de tiempo, pero que es necesario para ganar la confianza, ¿sí? Entonces, ya que la confianza o el rapport está establecido, entonces ya se puede seguir con la entrevista. Luego vamos a tener el método genealógico, ¿sí? Que pues implica tratar de trazar líneas para identificar a las comunidades en sus particularidades. ¿Vamos bien hasta ahí? Doctora, disculpe, Sí. ¿cómo dijo que se llamaba ese proceso donde llegaba y lo conocían o se presentaba ante la comunidad? Rapport. Ahí lo puse en el chat. Es una palabra Ok, francesa que significa empatía, básicamente. Es un gracias. proceso de empatía. Ok, bueno. Entonces, el método genealógico se va a referir sobre todo al hecho de poder hacer algún árbol de familia, por así decirlo, un árbol de descendencia. Esto este depende de qué se vaya a investigar o qué tan importante sea conocer el, las descendencias, las líneas de familia, ¿sí? Si esto es importante, entonces se hace. Si esto no viene al caso, pues se puede omitir, ¿verdad? Entonces, luego tenemos un trabajo detallado con informantes claves sobre aspectos determinados de la vida de la comunidad. Se recuerdan que al principio el investigador empieza a, a observar y identificar a aquellas personas que le puedan servir para recabar información. Luego tiene conversaciones y entrevistas. Estos pasos lo van a llevar a identificar, por ejemplo, autoridades, que no siempre una autoridad en una comunidad y en general en la vida de sociedades, no siempre va a tener toda la información. De hecho, un informante clave no tiene precisamente por qué ser una autoridad, puede ser así como el dicho dice, ¿verdad? El poder detrás del trono. Puede ser alguien más que incluso tenga más información que la propia autoridad reconocida. Entonces, ahí ya estas personas que tienen la información sobre lo que se necesita, entonces ya son informantes claves y ya vamos a trabajar con ellos en una entrevista en profundidad o una historia de vida, ¿ya? Eh, por ejemplo, si vamos a hacer una investigación sobre comadronas, el señor alcalde pues será una persona que nos servirá para identificar quiénes y dónde están las comadronas, pero el alcalde no va a ser un informante clave, sino que va dentro de la estructura de las comadronas seguramente vamos a encontrar aquella que tiene muchos más años de ejercer, que es la que nos puede dar una información más amplia y encaminada hacia lo que se quiere conseguir, ¿no? Entonces va a depender qué información necesitemos para ir identificando a los informantes claves. Generalmente son líderes de la comunidad dentro del tema que se va a investigar, que se va a buscar, ¿sí? No, por eso es importante las conversaciones y la observación. Luego de hacer estas entrevistas o historias de vida, que son dos cosas muy distintas, y aquí voy a parar en el numeral 6 para explicar esto. Una entrevista a profundidad, yo desarrollo las preguntas, las llevo al campo y son preguntas abiertas que me van a permitir establecer una conversación que va alrededor de un tema específico.
¿ya? Ahora la historia de vida es, voy a crear una cronología que me va a servir para guiar al entrevistado para que me cuente su vida, ¿sí? En antropología hay un libro muy interesante sobre historias de vida que se llama Los hijos de los Sánchez. Eh, es de Oscar Lewis. En este libro, el autor lo que hace es que le hace entrevistas a una familia, a los Sánchez, y va desarrollando la vida o contando la vida de cada uno de sus miembros y cómo cada uno ve de distinta manera la misma situación. Entonces, para esto sirven las historias de vida, como para ir identificando esos procesos. Eh, puede en algún momento tener alguna relación o alguna mezcla, ¿sí? Pero tiene que ser muy distintiva. Por ejemplo, hace algunos años yo estuve trabajando con una empresa y ellos necesitaban que se declararan áreas protegidas unos manglares y un cerro. Entonces, antes de que se declararan como áreas protegidas, había necesidad de hacer un levantamiento de especies, tanto de flora como de fauna, pero estábamos contra el tiempo. Bueno, estaban contra el tiempo. Entonces, ahí me contrataron para ver cómo podía reducir el tiempo, porque el levantamiento o el inventario de fauna y flora lo hace un biólogo, pero requiere tiempo, ¿sí? Requiere tiempo de viaje, tiempo de campo. Entonces, lo que yo hice en ese momento fue identificar dentro de las comunidades a 9 personas, 3 jóvenes, 3 adultos, pónganse de unos de 15 a 25, otro grupo de 25 a 45 y otros que ya eran o los ancianos de la comunidad. Entonces, a través de ellos preguntarles qué especies de flora y fauna conocían ellos que estaban en el bosque y en el manglar, como para hacer un inventario previo. Entonces, tenía una historia de vida más o menos, o sea, una cronología de cada uno que habían visto, cuántos años tenían cuando lo habían visto, en qué año habían nacido, para ir más o menos armando una cronología de qué especies y en qué momento habían sido vistas por la comunidad. Entonces, a partir de ese inventario que proporcionaron los informantes claves, entonces ya se les entregó a los biólogos para que entonces ellos ya fueran con puntos muy específicos y a lo que encontraran de más ya era ganancia, pero ya iban como con un checklist para poder avanzar un poco más rápido, ¿verdad? Entonces, intervenciones así se pueden ir haciendo dentro del campo de la antropología. En el punto 7, las estrategias de investigación de la antropología van a ser tanto desde la perspectiva EMIC, es decir, entenderlos desde el actor, desde la gente local, y luego convertirlo en una perspectiva ética para generar teorías, ideas, para ordenarlo y pasarlo al lenguaje que se va a necesitar. Por ejemplo, en el que yo les daba de las áreas protegidas, la verdad es que habían elementos y cosas que la gente nos contó que no nos iban a servir porque nosotros necesitábamos sacar una lista de especies. Entonces, al extraer esa información de la entrevista, pues ahí lo pasamos al enfoque ETIC porque extraemos lo que nos va a servir, ¿ya? La investigación debe centrarse sobre temas o problemas muy concretos, dado que la gente cuenta muchas cosas, entonces no podemos dejar las entrevistas abiertas a que nos cuenten todo lo que ha pasado, porque si no se tergiversa, ¿ya? Entonces tenemos que ir tiene que ir el investigador muy concreto en lo que va a investigar para no perderse. Las etnografías son investigaciones longitudinales, es decir, un estudio continuado
y generalmente a largo plazo. O sea, es mentira que les digan que una etnografía la lograron sacar en una semana o en un mes. Desde mi criterio, desde mi punto de vista, una etnografía decente, más o menos decente, mínimo 6 meses, ¿sí? Porque se necesita conocer a la gente, que lo acepten, que le den las entrevistas. Las personas son desconfiadas, ¿sí? Y con toda la razón del mundo, ¿verdad? Entonces, sí se requiere tiempo para poder construir una etnografía. Es muy importante también tomar en cuenta que a la hora de realizar este tipo de investigaciones, se espera que el investigador no solo extraiga información, ¿sí? Lo que se espera también es que devuelva algo a la comunidad. Y por devolver no me refiero a que le lleve quintales de maíz o quintales de frijol. Es un agradecimiento, explicarles cómo sirvió la información, cómo la van a utilizar y principalmente es súper importante y súper ético entender que si alguien va a hacer una etnografía en una comunidad y va a extraer información, no puede usar esta información en contra de la comunidad. No puede, ni debe hacer eso. Sí, eso es lo peor que puede pasarle a una comunidad, abrir las puertas, ¿sí? Y que se las estrellen en la nariz. Y que ha sucedido en muchos eventos y en la historia de la antropología ha sucedido eso. Hay otro método que es complementario de los métodos antropológicos. Cuando cuesta mucho encontrar una información o no se está seguro de la información, suele incluirse una encuesta, ¿sí? Que esta no está incluida tanto dentro del método etnográfico porque una encuesta tiene la característica de ser cuantitativa, mientras la etnografía va a ser de cualitativa. ¿Qué pasó, Aaron? Ok, va. Perfecto. Va. Entonces, cuando se mezclan estos elementos, entonces la investigación se vuelve mixta, ¿ya? Pero puede ayudarnos una encuesta a recoger información de manera impersonal y a veces puede servir para respaldar lo que dijo un pequeño grupo, volverlo o corroborarlo con un gran grupo, ¿sí? Entonces, generalmente suelen tomarse muestras bajo la óptica y la idea estadística de una muestra representativa, de un conteo y un registro y una recogida y un análisis estadístico, ¿sí? Entonces, va a abarcar mucha más población, va a perder la parte personal de la etnografía, pero a veces sirve para respaldar algo, algo que no tengamos otra manera de decir que está ahí, ¿ya? Vamos a tener y entender que las investigaciones antropológicas van a ser complejas, ¿sí? Eh, Se puede aplicar una etnografía al campo de la educación, al campo de la cultura, al campo del arte. O sea, la etnografía es un método cualitativo muy noble que se presta al 99%, diría yo, 95%, 90%, dejémoslo para darle el beneficio de la duda, ¿sí? De la complejidad de las sociedades. Pero para eso se requiere un investigador comprometido y sobre todo ético, ¿sí? Vamos a tener que el método puede ser cualitativo, cuantitativo o puede ser mixto, pero la base del método etnográfico va a ser la observación, sobre todo la observación participante, ¿sí? Esto va a crear relaciones interpersonales y a partir de tener esa empatía con la comunidad, se puede tener muy buena información, ¿sí? Para poder realizar una etnografía es básica la tolerancia, ¿sí? El investigador no puede llegar a imponer sus ideas, su forma de pensar y tampoco puede llegar a juzgar a las comunidades,
¿sí? Si para ustedes está mal que la comunidad camine con los brazos para arriba, ay, pues qué pena, va a tener que aprender a caminar con los brazos para arriba, ¿sí? No puede llegar a juzgar, sino que va a observar y a crear empatía. Si el investigador llega a criticar, a juzgar a las comunidades, no va a conseguir la información y va a conseguir que lo expulsen de las comunidades. Hay otra línea muy importante en la que no debe cruzar el investigador. No se puede involucrar con el tema, ¿sí? O sea, éticamente no se pueden luchar o hacer luchas que no le pertenecen. Yo no sé si ustedes vieron la película de Avatar. ¿Alguien que sí? Va. ¿Se recuerda que el traidito de la película se enamora al final de la película y se vuelve parte del objeto de estudio? Él estaba haciendo etnografía, ¿sí? Estaba tratando de entrar a una comunidad, los observó, se hizo parte de ellos, aprendió de ellos, se volvió empático con ellos, lo aceptaron y lo abrazaron en la comunidad. Hasta ahí vamos súper bien con la información que ha recabado. Pero cuando se enamora, cruza la línea que no debe cruzar, ¿sí? Ese límite no se puede pasar. Y llega al extremo que se vuelve uno de ellos, uno de los objetos de estudio, ¿sí? Entonces, ya no es que fuera malo, o sea, se identificó tanto con la causa que perdió, o sea, él echó a perder la etnografía. Malo no, pero como etnógrafo era pésimo. ¿Alguien iba a hablar? Sí, entonces, digamos, lo que sería en esos casos al hacer estudios etnográficos, sería como que mantener, o sea, como que estar dispuesto a aprender y adaptarnos al entorno el cual vamos a estudiar sin perder o ¿qué? Desasociarnos de nuestra propia cultura, algo así sería, ¿no? Pues más que su cultura, es que no, o sea, son luchas que no le corresponden, ¿ya? Al etnógrafo, al antropólogo, no lo mandan a luchar por la comunidad, lo mandan a documentar, a entenderla y ayudarla desde su posición de investigador y de antropólogo y no volverse tan parte de la comunidad. No sé si me doy a entender en esa línea. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una entrevista, ¿sí? Y de hecho ya me pasó, yo trabajé con APREVI antes de que se abrieran los juzgados contra femicidio. Entonces se hizo un estudio sobre la ruta que llevaba la sobreviviente de violencia. Entonces había que entrar por había que ir al juzgado, a los centros de salud, al área de psicología, a la defensa pública, ¿sí? Para ver cómo era atendida la sobreviviente de violencia. Entonces, por ejemplo, en uno de esos 4 lugares me topé con una enfermera que ella había sido violentada, ¿sí? Ella era sobreviviente de violencia y me contó su historia. Y era una historia bien fuerte, de verdad, bien fuerte. O sea, yo la recuerdo y de verdad se me quiebra todavía la voz. Y no aguanté y me puse a llorar con ella y la abracé y la consolé y la terminé hasta, ella me terminó pidiendo consejo, yo le terminé dando consejo y le conté parte de mi vida. Total, se volvió una conversación tan personal que como entrevista ya no me servía. Ya, crucé esa línea, me involucré, salí yo moqueando y chillando después de haber entrevistado a la enfermera. Y bueno, me tocó buscar otra persona a quien entrevistar porque crucé esa línea, o sea, me involucré, me volví parte de esa entrevista. ¿Ya? Entonces, cuando una entrevista pasa eso, ya la información se tergiversa, ya no sirve para un estudio porque se vuelve muy personal. Sí, algo así como los psicólogos, ¿verdad? Usted va está con un psicólogo y le cuenta su vida, y si el psicólogo cruza la línea, primero el contacto físico y después de ponerse a llorar y a darle consejos, ya tiene que cambiar de psicólogo.
Es difícil, Catherine, pero depende del tema también, ¿verdad? No todos los temas son tan susceptibles. Hay otros que son súper interesantes y muy bonitos. Por ejemplo, en mi tesis yo trabajé con cofradías y hermandades y una anécdota súper graciosa y que pues al final terminó de validar mi tesis como tal. Yo la trabajé en Misco, ¿sí? Y a ese su psicólogo, Aarón, de verdad, yo lo hubiera denunciado en el colegio de profesionales, pero bueno. Cuando identifiqué informantes claves, ¿sí? En ese momento, para mí uno de los informantes claves de las cofradías en Misco era Neto Brand. Y él me dio una entrevista y platicamos sobre las cofradías y todo. Y pues al momento en que llega a ser alcalde de Misco, valida parte de mi tesis, porque efectivamente era un líder comunitario. ¿Ya? Entonces, así se buscan los informantes claves, líderes de comunidades, aunque con esto podemos pensar diferentes cosas, pero el momento de haber sido cofrade y haber pasado a ser alcalde valida la observación donde yo lo identifiqué como un informante clave. ¿Vamos bien hasta ahí en el tema? Bueno, sabe que el Neto Brand estudió conmigo un par de grados de la primaria. Pero bueno, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? A ver, ay, se me subió el chat. A ver, tengo. En comunidades muy íntimas de nuestra Guatemala, ven el arte como brujería o como pérdida de tiempo, y para llegar a ello hay que entenderlos, estudiar la comunidad y sus hábitos para poder resaltar el arte de que ellos practican en sus comunidades, pero ellos dicen que no es arte, sino una costumbre o tradición. Por ello que como personas más tocadas en el arte, tenemos que respetar. Sí, o sea, realmente es difícil, bueno, no es difícil, se debe respetar y entender lo que las comunidades ven como propio, ¿sí? La gente estudió con gente famosa, la Irombra. ¿Y para qué le voy a presentar al Netobra? Ah, bueno, me voy a pasar a la RAD para que ustedes vean qué tenemos en la RAD. ¿Me ven la pantalla? Ya tenemos aquí métodos y aplicaciones. Aquí está la presentación, ¿sí? Tenemos una lectura complementaria que pueden entrar al link, leerla y verla. Y aquí tenemos el ejercicio, ¿sí? Tecnología y etnografía se llama. Esta tarea es un video que habla de las etnografías digitales. Es un tema súper interesante, la etnología desde las nuevas tecnologías. Se pueden hacer etnologías desde las redes sociales. Siempre fue tan débil en net. Pues qué bueno, tiene un jale ese señor, o sea, una empatía con las comunidades que de verdad muchos quisiéramos tener, ¿sí? De verdad. Y él era el cofrade de Santo Domingo. Y esa cofradía es muy pujante, es una cofradía grande y, y sí, o sea, sí la manejaba bien, o sea, era un ingreso económico significativo y sí era, o sea, era un líder y sigue siendo líder, aunque sea en TikTok, sea un acontecimiento, pero sí sigue liderando buena parte de la comunidad. La comunidad se identifica con él y pues ya ven, o sea, ya hasta Iron Brand le dicen. Va, entonces voy a necesitar que entren a la RAD, vean ese video y en la misma RAD
respondan ustedes lo que se les pide, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Qué piensan, qué opinan de lo que vimos el día de hoy? A ver, unas 3 personas. Yo ya no le hablé al neto a ustedes, solo fue un comentario de tesis. Pueden hacerlo de una vez si quieren. ¿Hasta cuándo tienen para hacerlo? 28 de julio, tienen 5 días para hacerlo. Máximo 28 de julio, pero empiecen en 27. Gracias, Elisa. A ver, ¿quién comenta? ¿Qué le pareció? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Hasta qué punto los puede ver en la creación antropológica? Bueno, la antropología, la verdad es de que es una ciencia muy noble, es una carrera muy bonita. Los puede ayudar desde, pienso yo, ¿verdad? Desde 2 perspectivas. La primera, para entender o poder investigar y conocer su entorno, ¿sí? Saber qué está pasando a su alrededor, tanto a nivel casa, comunitario, como nacional, ¿sí? Nos ayuda a entender a la gente. Y a nivel personal, también se puede, hay autoetnografías, hay etnografía de las emociones, hay etnografía de las relaciones sociales, ¿sí? De hecho, hay un área de la antropología que habla de la inteligencia social, que va inclinada a las relaciones sociales. Entonces, al entender su entorno, yo creo que es más fácil crear o le da un panorama más amplio de opciones para crear. Pero no tenga pena, yo los voy a poner a trabajar en cómo pueden ustedes utilizar la antropología en cada una de sus áreas. Pero eso es conforme vayamos avanzando en el curso. Ahorita necesito que sepamos conceptos generales. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, yo solo quería comentar que me pareció bastante interesante el tema de la clase de hoy, porque creo que, bueno, al principio, cuando yo, bueno, vamos a recibir antropología, realmente uno entra como entero, o por lo menos yo, y conforme se va desarrollando ahorita la clase, es muchas cosas que uno ignora y que realmente nos van a servir porque, por ejemplo, el proyecto final para el área actual, o sea, realmente es involucrarse con la comunidad, ¿no? Ellos también conozcan de la eh, importante para nosotros y supongo que las áreas pues también van a tener proyectos que nos vamos a tener que involucrar con la sociedad. María, la oí entrecortada. No sé si me puede escribir mejor porque no se le escucha bien. Ok. Gracias, perdón. A ver, Elisa, hágame un favor, comuníquese con su representante de área para que le pase el código del curso. Todo está en la RAD. A ver, Rosana, no es ENIC, es EMIC con M. A ver, EMIC es desde adentro, desde las comunidades, y ETIC es desde afuera. La etnografía de las emociones. Bueno, las emociones son un elemento que nos afecta en nuestra vida y en nuestras relaciones sociales. Entonces, la etnografía de las emociones o la antropología de las emociones trata de entenderlas como una acción o una reacción. Si quiere, Bitsy Gómez, mándeme un correo y yo le puedo compartir un libro que habla del tema.
Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno, si no tenemos dudas, les pido por favor que hagan su tarea. Está disponible en la RAD y necesito que vayan corriendito a la otra sala, por favor, para que no se atrasen y lleguen tarde con el otro profesor. Los veo mañana, espero que estén bien, por favor, cuídense y estamos en comunicación. Gracias, doctora. Gracias, doctora.